Desarrollo productivo. El ministro Daniel Scioli se refirió a la situación financiera y señaló que hay que trabajar en la baja del déficit fiscal. Trabajar en las cadenas de valor, en las intermediaciones, mejorar la competitividad, los costos financieros, los costos de logística, aumentar la producción de bienes y servicios. Eso contribuye, como ha explicado también esta economía, fortalecer las reservas, ¿viste? Con el mercado que hace esas pulsadas, porque detrás de esto hay muchas veces versiones, maniobras especulativas que se largan para que, bueno, estamos pasando de una economía especulativa financiera del gobierno anterior a una economía productiva de reindustrialización del país. Relaciones exteriores. El canciller Santiago Cafiero se refirió al encuentro que mantuvo Alberto Fernández con Boris Johnson en el marco del G7. Destacó que el presidente argentino paró en seco al mandatario inglés y le dijo que lo principal es avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas. Bueno, con mucha elocuencia y con mucha verborragia, haciendo solamente hincapié en eso, hablando primero él, y cuando terminó de desarrollar toda su idea, básicamente de por qué había pedido la reunión, el presidente lo paró en seco y le dijo, no, a ver, usted no entiende, si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar. Desarrollo social. Tras una reunión de gabinete que se llevó a cabo en Casa Rosada, el ministro Juan Zabaleta se refirió al plan Potenciar Trabajo e hizo hincapié en que realizarán modificaciones y seguimiento de irregularidades. Esta es una situación puntual en donde ya tenemos más de 193.000 beneficiarios del Potenciar que nos han pedido cambiar de unidad de gestión. Y lo vamos a hacer, y vamos a cuidarlos, y vamos a ser implacables frente a cada denuncia que realice cada beneficiario. También es de público conocimiento lo que está pasando, y nosotros en esto vamos a ser muy claros en defender y en cuidar a aquellos que perciben 21.000 pesos para trabajar 4 horas. Y también vamos a seguir auditando las unidades de gestión y también vamos a seguir auditando la entrega de alimentos, porque queremos que estos programas lleguen directamente a cada argentina y a cada argentino que así lo necesite, Gobierno provincial. El gobernador Axel Kicillof dijo que la obligación del gobierno provincial es generar igualdad de oportunidades en todo el territorio bonaerense. Lo dijo al inaugurar refacciones en una escuela pública de Trenquelauquen. Me parece que la gran virtud que ha tenido este programa es justamente eso, que dejamos en claro la educación y la infraestructura educativa iba a ser una prioridad, que no se iban a empezar más obras para dejarlas inconclusas, que no se iban a hacer más promesas para ganar una elección y no hacer nada, que no se iba a abandonar al intendente que empezara las obras. Y la verdad que la confianza aparece cuando los objetivos son iguales. El hecho parte de la decisión política de apostar al sistema educativo. Reclamo social. El camionero Guillermo Jara recibió un piedrazo en la sien y murió por traumatismo grave de cráneo, perseguido por un piquete de autoconvocados en las afueras de Deiró. Al parecer, el intento de frenar al camionero Jara fue por resistirse al acoplamiento del paro de transportistas. Testimonio de Miguel, su hermano. Lo empezaron a seguir, era un auto, después un camión y después finalmente una camioneta. De esa camioneta creo que iban 3 personas y bueno, le tiraron una piedra que no sé cómo fue, porque traspasó el vidrio del parabrisas y impactó en la cabeza de mi hermano. Hoy enfrentamos los desafíos del crecimiento, una Argentina que se recupera a este ritmo, más del 11% de la actividad industrial, tiene que readecuar la matriz energética como hemos visitado y puesto en marcha el presidente Alberto Fernández, la planta eólica
número 3 ahí en Araujo, en el parque. Realmente maravilloso, como también la provincia de La Rioja está a la vanguardia de estas energías renovables. Matriz energética que tenemos que ir readecuando, como las rutas, que son el pulso de la economía, son los desafíos del crecimiento. Y es muy importante, lo veníamos conversando con el presidente en el viaje hasta aquí, la responsabilidad social empresaria en estos momentos. Él generó las condiciones de recuperación vigorosa de la industria y mayor demanda. Y ante esa mayor demanda aumentar la productividad, la oferta. Y esta planta que hoy estamos inaugurando con esta moderna tecnología de vanguardia, seguramente va a influir positivamente en hacer más competitivo, más productivo, y que la respuesta a mayor demanda no sea los aumentos de los precios muchas veces irresponsables que se están viendo en el sector textil, sino que contribuya esta tecnología a ser un factor de equilibrio. Por instrucción suya, presidente, nos estamos comprometiendo, ejecutando una inversión de 100 millones de pesos que se va a transferir en las próximas 3 semanas para ampliar el parque industrial, para readecuar la infraestructura de sus calles, de sus luminarias, de acuerdo a este programa de ampliación de los parques industriales. En todos los programas que tiene este ministerio, que tienen que ver con el apoyo a las pymes, a las universidades, a programas para la juventud, especialmente todo lo que tiene que ver capacitación para el primer empleo en la economía del conocimiento que también se está desarrollando en forma sostenida. Mi responsabilidad aquí de llevar adelante un ministerio estratégico que pueda hacer grandes cosas, porque usted ha dado el marco y la convicción y la definición clara de que queremos un país que sustituya inversiones, que el que más gane no sea el que más especule, sino el que más produzca. Y La Rioja lo sintió muy bien en el gobierno anterior, cuando en este mismo lugar se perdieron 1.600 puestos de trabajo. Y ahora va camino a tener 3.200 puestos de trabajo. La solución de los problemas no se alcanzan por fracciones individuales, se alcanzan en un trabajo coordinado de integración de distintos equipos, por un lado interdisciplinarios, por un lado otro lado interjurisdiccional. Lo que hemos estado revisando aquí en el polideportivo es un poco esa coordinación. Y ahí estábamos todos, estaba defensa, estaba salud, estaba interior con el RENAPER, estaba desarrollo social, estaba por supuesto PAMI, estaba por supuesto ANDIS, estaba también ANSES, pero las felicitaciones son para ustedes, para todos los que lo han hecho posible en el lugar, en la realidad. La verdad que es un gusto enorme estar acá poniendo en valor y visibilizando un Estado presente. Y es un Estado presente en forma articulada, reconociendo a todos y todas quienes están trabajando en esta campaña fluvial sociosanitaria, porque la salud es un derecho, ejercer la ciudadanía es un derecho y hay que sostener este trabajo articulado con la salud como prioridad de acá para adelante y para siempre. Muchas gracias y hoy el aplauso es para ustedes. El presidente hizo, como hizo también en diciembre del año 2016, cuando fue a visitarla a Milagro, 2016, por ahí me estoy equivocando del año, a Milagro Sala cuando estaba presa en la prisión del Alto Comedero. También yo fui ese año y fuimos muchos los dirigentes políticos que fuimos a acompañar a Milagro. En este caso la fue a visitar a Milagro Sala porque ella está internada. Milagro Sala es una dirigente que, como todos ustedes saben, y este gobierno sostiene y el presidente sostiene, está
detenida injustamente porque no tiene sentencia, porque es una prisión preventiva, porque es un abuso de las prisiones preventivas como sucedieron durante 4 años, durante la época del macrismo gobernando. En el caso de Milagro Sala, esto sigue sucediendo en este momento. La Corte tiene que resolver sobre este tema. Urgimos a la Corte a que resuelva sobre este tema porque es absolutamente inaceptable en el Estado de Derecho que se tenga una persona detenida 7 años sin ningún tipo de sentencia y que además, en el caso de Milagro Sala, si por los delitos que se le imputan, ya debería, aún siendo culpable de alguno de todos esos delitos, ya estarían con creces cumplida esa detención. Con lo cual, el presidente Fernández, así como cuando fue a visitar al expresidente Lula, y esperamos que el próximo presidente Lula de Brasil, a su prisión, cuando hay una situación injusta, le parece que hay que remarcarla y que hay que acompañarla, y en este caso fue lo que hizo con Milagro Sala. Es parte de la agenda del presidente seguir peleando porque este país rija el Estado de Derecho, con lo cual no suspendió ninguna agenda, sino que cumplió con su agenda. La cuestión del gasoil, de la cual se está hablando tanto en los últimos días, tuvo que ver con un pico estacional, donde se junta la cosecha con otras situaciones, con el crecimiento y con situaciones muy particulares que hay que apuntar particularmente. Digo, el crecimiento de la actividad económica y de requerimiento del gasoil en la mayoría de la zona central de la Argentina es de 14 puntos y en el caso de la provincia de Corrientes es de 50 puntos, con lo cual entendemos que hay algún otro problema que tiene que ver con lo que hablábamos de el contrabando porque el gasoil es más barato en la Argentina y entonces se lleva a los países limítrofes. Sobre eso también está trabajando el gobierno, además de que están ingresando los barcos que tienen que ingresar con el gasoil, de que ya se dieron las medidas con respecto el corte del biodiesel y que las refinerías en la Argentina están trabajando a su mayor nivel y están realmente produciendo en picos históricos, así que entendemos que la situación se va ordenando a medida que pasan los días. En la mayoría de los países la cuestión del combustible, digo, acabo de transmitir esta conversación que se escuchó anoche entre Macron y Biden con respecto al tema y es un tema donde el combustible no solo está aumentando, en Estados Unidos las naftas aumentaron de manera tal que en uno de los últimos fines de semana largos que había, la gente se quejaba de no poder salir por el aumento de las naftas y la cuestión del combustible, la verdad es que está afectando en este momento a la mayoría de los países del norte, digamos, mirándolos desde nuestro lugar en el mundo. Y no, la cuestión del combustible no era un tema en enero porque la guerra comenzó a finales de febrero y la provisión de combustible estaba prevista y está prevista y sí lo que surgió es que después del comienzo de la guerra los precios internacionales crecieron, la posibilidad de comprar también y de importar se lentizó de alguna manera y todo eso se está resolviendo y además hubo una concentración de demanda de combustible estacional de gasoil estacional en estos meses que tiene que ver con la cosecha y otros factores, con lo cual todo eso está siendo tenido en cuenta y las medidas que se tomaron en las últimas semanas están haciendo que el tema se resuelva. Y la verdad es que creer que el problema del gasoil o del combustible es un problema solamente de la Argentina hoy es leer poco los diarios internacionales. Los números que dio ayer el INDEC y que indican que estamos en el camino correcto en cuanto a la redistribución de ingresos, siempre tiene que ser más, siempre tiene que ser más rápido, pero el índice de Gini, la última medición del índice de Gini, ustedes saben que es el índice que mide la diferencia entre el decil más rico y el más pobre de la población, sigue achicándose, estamos en 0.43, esto significa que es el menor nivel para este periodo desde el 2016, estamos hablando de que se achica la brecha y que se va corrigiendo la injusticia y la desigualdad y este es un dato central y fundamental para este gobierno. También esperamos con expectativas los datos de hoy del INDEC sobre crecimiento económico y recuperación del salario, porque los datos propios, las mediciones propias del gobierno indican que son datos que van en el camino correcto y que son datos positivos. La AFIP va a aumentar a partir de hoy 70% el reintegro para compras con tarjetas de crédito de los sectores vulnerables. El beneficio alcanza a todas las personas cuyo único ingreso sea una jubilación o pensión, un haber mínimo o los titulares de la AUH y de la asignación universal.
El nuevo monto de reintegro mensual asciende a 2.000 por beneficiario, a 4.000 para las familias con 2 o más hijos. Esto significa un incremento importante para en el porcentaje de lo que esas familias reciben a través de su pensión, jubilación, haber mínimo o la titularidad de la AUH y de la asignación universal por hijo. Estas son todas noticias, novedades, informaciones que tal vez en el día a día cotidiano parecen perderse en el medio de otros titulares que por algunas razones resultan más atractivos, digamos, para la prensa, pero que muestran que el camino del crecimiento con redistribución, que el crecimiento con búsqueda de mayor igualdad en la Argentina es el que estamos profundizando y estamos llevando adelante y que nos da cierto optimismo, no es la palabra, en un mundo en guerra y en un país con la cantidad de dificultades que todavía tiene la Argentina, pero sí cierta expectativa de poder seguir profundizando este sendero y este camino que estamos recorriendo. Es la bicameral que hace el control y el seguimiento del endeudamiento público. Es una comisión bicameral que está compuesta obviamente por diputados, por senadores. Hay un informe que es permanente por parte de la Secretaría de Finanzas de la Nación y después obviamente que se analiza todos los compromisos con respecto al tema del endeudamiento y el comportamiento de la deuda con respecto obviamente al PBI argentino. Bueno, teníamos nuestras discusiones con respecto a este tema, con respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, también ya los compromisos existentes por parte de la República Argentina, que en este momento está comprometiendo aproximadamente el 8% del total del presupuesto. Así que bueno, es un tema que va a llevar discusión, inclusive hay otro tema que es el tema que no está acá dentro de la comisión, pero habla del endeudamiento, que es el tema de los títulos del Banco Central. La bicameral de seguimiento de la deuda tiene por objetivo evaluar precisamente las razones, las causas y las formas en las cuales se administra la deuda en la Argentina, que es obviamente la deuda es hija del déficit fiscal. Gobiernos que gastan más de lo que recaudan están obligados a emitir deuda. Y bueno, esto a veces genera discusiones políticas respecto a eso, pero lo importante creo que es que esto funcione para tomar conciencia de la gravedad que tiene tener déficit fiscal, que obliga a emitir deuda. El gobierno de Alberto Fernández ha sido el gobierno que por año gobernado ha aumentado más velozmente el endeudamiento en la historia argentina. Entonces está bueno que discutamos el endeudamiento en anteriores gobiernos, pero también está bueno que pongamos un ojo en lo que nos pasa hoy a los argentinos, que estamos atravesando una crisis fiscal cambiaria e inflacionaria como consecuencia del despilfarro del gasto que se ha hecho en los 2 últimos años. El tema de la fuga de capitales y la deuda externa es de los problemas centrales de la Argentina. Tiene que ver con todas las complicaciones económicas que estamos teniendo. Días pasados la vicepresidenta explicó en un acto la relación que hay entre deuda externa, inflación y fuga de capitales. Y me parece que nosotros de aquí del Senado tenemos un rol muy importante que cumplir, del Senado y obviamente de diputados también, esta comisión bicameral. Nosotros presentamos un proyecto en su momento, la ley de cancelación de la deuda con el fondo, donde básicamente lo que planteamos es que la deuda, esa que se tomó con el fondo, plata que se fugó en menos de 6 meses de la Argentina y que va a haber que empezar a pagar a partir del año 2026, se pague con una tasa por aquellos que fugaron y no declararon. Las estimaciones que hay en el extranjero, en fondos, guaridas fiscales, más de 200.000 millones de dólares. Nosotros, que llegamos a la vida política argentina convencidos de que ningún país se desarrolla sin industria, dijimos vamos a poner la industria de pie, vamos a darle a los industriales lo que necesitan, en la medida que los industriales entiendan que el único capitalismo que nosotros entendemos es aquel donde alguien invierte a riesgo
da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos. Sería ingrato de mi parte decir que en la Argentina no existen esos empresarios. Acá hay uno. Acá hay uno. Que de este lugar, que era una empresa donde una importante marca hacía comestibles, la convirtió en esta industria pujante textil con la última tecnología que existe en el mundo. Y se instala en una provincia como La Rioja, una de las provincias siempre olvidadas del norte. Y da trabajo a riojanos y riojanas. Eso tiene una explicación. Y es que nosotros llegamos al gobierno con una sola obsesión: poner la Argentina de pie. Y para poner la Argentina de pie, cada argentino y cada argentina tiene que tener un lugar de trabajo, tienen que encontrar un lugar donde encontrar su sustento para poder mantenerse él y mantener a su familia. Nos tocó el peor de los tiempos. Vinimos después de los que le recomendaban importar antes que producir. Vinimos después de los que le daban crédito para echar gente a la calle. Vinimos después de los que endeudaron a la Argentina como nadie endeudó a la Argentina en la historia. Cuando se quedaron sin crédito externo, quisieron convencernos que gracias a Dios que existe el fondo, porque el fondo nos va a prestar a menor tasa, y nos entregaron maniatados con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo. Esos personajes que declararon el default de los bonos en pesos argentinos estuvieron generando miedo toda la semana anterior, tratando de generar una corrida que lastime a la Argentina. Pero gracias a Dios, la Argentina es esto. La Argentina es esta empresa que da trabajo. La Argentina es esta Argentina que produce y no para de producir. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. La primera crisis que tenemos es energética. Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! Busquen una mejor solución. Lo que necesitamos es seguir produciendo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la Argentina siga creciendo. Porque si la Argentina crece, todos los argentinos y todas las argentinas tendrán trabajo. Y la mejor Argentina es aquella donde el Estado se ocupa de que su gente estudie, de que su gente tenga salud y de que su gente tenga trabajo. Y yo por esa Argentina voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Vamos a trabajar incansablemente para que haya energía en toda la Argentina, para que la Argentina no detenga su producción. Lo hemos hecho, quiero aclararles, con el plan GASAR, GAS 4 le dicen algunos. Con ese plan logramos récords de producción de gas de vaca muerta y nos ahorramos más de 6.000 millones de dólares de importaciones. Que la Argentina se está poniendo de pie. Porque aunque los medios lo callen, en este momento, en toda la Argentina, hay 5.000 obras públicas en marcha. En la historia argentina nunca hubo un momento con tanta cantidad de obra pública realizándose simultáneamente. 50.000 casas construidas en 2 años y medio con una pandemia de por medio. Construidas y entregadas, no prometidas. Construidas y entregadas. Y solo para que lo sepan, se están construyendo en este momento 120.000 viviendas más
a lo largo y a lo ancho de toda Argentina para darle un techo a una familia argentina que lo necesita. Claro que tenemos un problema con la inflación. ¿Cómo no la voy a tener si el mundo entero está explotando por la inflación? Claro que trabajamos para resolverlo. Y claro también que eso hace falta para poder resolver ese problema, que todos tengamos un compromiso solidario. Porque la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación. Yo quiero interpelar a cada argentino y a cada argentina que entiendan que vivimos un momento único, una oportunidad única de la Argentina. El mundo que viene va a necesitar alimentos. Tenemos que poder producirlos. Pero ya no alimentos para los animales, alimentos para los seres humanos. Por eso le pido al Congreso que cuanto antes saque la ley de agroindustria, porque esa ley va a permitir convertir los granos, los cereales, en alimentos para seres humanos. Y eso va a servirle al mundo y va a ser mucho más rentable para la Argentina. Argentinos y argentinas tenemos toda la oportunidad para poder salir adelante. Los años que vienen seguramente serán años de prosperidad. Tenemos que pasar este tiempo difícil, donde tras una pandemia algunos desataron una guerra. Mi voz en el G7, en el G7 fue solo para reclamar paz, porque no nos podemos andar tirando balas y misiles y quedándonos sin trigo, sin girasol y sin alimentos. Porque la FAO nos acaba de decir que estamos en vísperas de una hambruna que va a generar el hambre, que va a alcanzar con el hambre a 300 millones de habitantes del mundo. Tenemos todo para estar bien. Que no nos desanimen los agoreros de siempre. Y dejemos de escuchar a los que nos dan cátedra después de haber defolteado la deuda en pesos y de habernos endeudado como nadie en la historia tuvo el coraje de hacer, que en verdad más que coraje es la desvergüenza de haber hecho lo que hicieron. La Argentina viene viviendo un proceso de recuperación que es muy fuerte, que se da a lo largo de todo el territorio federal, crecimiento económico con generación de empleo. El año pasado el producto de nuestra economía creció más de 10%, se generaron alrededor de 1.150.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo se redujo de 13,1%, que es el valor que había alcanzado en el primer semestre del 2020, a 7%. Hubo un crecimiento muy fuerte también de la inversión, que creció 32,9% en el año 2021, y este crecimiento continúa en el año en curso. Para poder darle continuidad a este proceso de crecimiento económico con generación de empleo y poder construir las anclas que la Argentina necesita para atacar la problemática de la inflación, es necesario poder fortalecer la acumulación de reservas. Por eso, y en el contexto de eventos externos que fueron disruptivos en todo el mundo, la guerra en Ucrania, lo que hicimos en las últimas semanas fue realizar un conjunto de acciones desde la política macroeconómica que apunten a este objetivo de poder fortalecer la acumulación de reservas y que así la Argentina pueda continuar creciendo, encadene 3 años consecutivos de crecimiento. Hoy la Argentina necesita poder reducir el déficit fiscal primario y se emitió un decreto de necesidad y urgencia que actualiza el presupuesto del sector público nacional, de la Administración Pública Nacional, para darle un carácter de mayor consistencia a la política macroeconómica. Lo mismo con la política monetaria. Hubo una readecuación de toda la estructura de tasas de interés para justamente apuntalar el objetivo de acumulación de reservas y mayor estabilidad cambiaria. Y se completó este esquema con adaptaciones de las políticas de administración del comercio exterior.
me hacía referencia a este punto, y aquí lo que se ha hecho justamente es, para el universo de pymes, aquellas pequeñas y medianas empresas que importaron no más que $1 millón durante el año 2021, se flexibilizaron las condiciones para acceso a divisas. Antes de la medida del día lunes, las pymes solamente podían acceder de forma inmediata a divisas por un valor de hasta 105% de lo que habían importado el año pasado, y eso se elevó a 115%. Al mismo tiempo, otro conjunto de importaciones, como es el caso de los bienes suntuarios o las que tenían licencias no automáticas, pasaron a tener el mismo esquema que tenían el resto de las importaciones, con el objetivo justamente de poder fortalecer las reservas internacionales. Siempre que se toma una medida de este tipo, hay una reacción inmediata por parte de los mercados que va en un sentido y hay una reacción de las reservas que va en otra hasta que después se va acomodando. La reacción en los días que pasaron fueron las esperables. El resultado que vemos hoy es que en tan solo 3 días se acumularon más de $900 millones de reservas internacionales. En el día de hoy, alrededor de $580 millones de acumulación de reservas internacionales. Y esperamos que en el día de mañana y en las próximas semanas este proceso continúe en la senda en la cual proyectábamos. Esto no solamente importa para la capacidad de financiamiento del Estado de sus políticas públicas, de invertir en educación, en salud, en obra pública, sino también que es un ancla para el desarrollo del mercado de capitales local, para que las empresas que en la Argentina día a día invierten, generan trabajo y construyen futuro, tengan más capacidad de financiamiento de sus inversiones. Con la firma tanto del gobernador como mía, los convenios para regularizar una situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con este convenio se acuerda un esquema de servicios de desembolsos del pago de la deuda con la provincia de 132.000 millones de pesos, y junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación, y permite seguir dando pasos para fortalecer la recuperación productiva, que en la provincia de Santa Fe vemos que es fuerte desde el empleo, y junto al gobernador seguimos trabajando para potenciar este sendero de crecimiento con generación de empleo por el cual está la Argentina. Culminamos una reunión con el presidente de la Nación, que es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y los del Ministerio, detrás de llegar a un acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en fines de año pasado estableciendo la forma en la que debían actualizarse esos montos. Ese monto llega a los 151.000 millones, 151.800 millones de pesos, que serán cancelados en el acuerdo firmado aquí a través de bonos actualizables por ser. La manifestación de acuerdo se va a expresar claramente en la presentación conjunta de la parte legal del Ministerio de Economía con la parte de nuestra Fiscalía de la provincia en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia del acuerdo alcanzado. Usted conoce muy bien que estamos en una instancia donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha tomado el caso para el análisis. Se ha abocado a esa situación, una situación que se da muy excepcionalmente, por lo cual es donde estamos viendo qué es lo que se decide con respecto al concurso que se está llevando adelante, al quien está conduciendo ese concurso, por lo cual en ese marco seguramente se deberán tramitar o no cualquiera de los acuerdos que usted plantea, por lo cual allí seguramente la ratificación de esos acuerdos es lo que permitirá saber, en definitiva, qué certeza tiene estas expresiones de acuerdos logrados. La verdad nunca es una buena noticia que algún sector tenga que recurrir a una medida de fuerza o expresar una medida de fuerza. Soy alguien que cree profundamente en el diálogo. Eso no quita que uno no reconozca que hay dificultades, y ha habido dificultades en el tema de la provisión de combustible.
en momentos críticos para la actividad del sector, la coincidencia en 3 meses de la cosecha fina, la siembra, de la fina y la gruesa, ¿qué nos da? Nos da un movimiento en la siembra, nos da un movimiento importante en todo el tema de la cosecha, nos da un movimiento de los transportistas hacia los acopios o hacia el puerto, que es de una dimensión muy diferente al resto de los años. En esos meses es donde hemos tenido estas dificultades. Creo, y uno va a ratificar siempre, la vocación de diálogo para encontrar con sectores particularmente estratégicos para el momento que vive la Argentina. Lo que el ministro acaba de plantear tiene que ver con un importante ingreso de divisas y es uno de los sectores, el sector agroalimentario, el sector agroalimentario exportador, uno de los que aporta y fuerte a ese esquema de divisas. Por lo cual, ojalá podamos tener los argentinos con los sectores estratégicos el mejor esquema de diálogo, que podamos sobrellevar ciertas situaciones de dificultades adicionales a las vividas con pandemia que nos ha generado la guerra y cierta coordinación que quizás haya que mejorar para que una situación donde particularmente la falta de combustible no nos afecte ni se dé en los momentos picos en uno de los sectores estratégicos. Abrir la ventana a los combustibles que la Argentina tiene potencial para hacerlo, como los bio, independientemente que a veces la discusión es que son un poco más caros. Yo creo firmemente que el cuidado del ambiente es uno de los elementos a sumar en esta provisión de combustibles y tiene la Argentina esa potencialidad de tener un mix para poder hacerlo. Con la firma tanto del gobernador como mía, los convenios para regularizar una situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con este convenio se acuerda un esquema de servicios de desembolsos del pago de la deuda con la provincia de 132.000 millones de pesos. Y junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación, y permite seguir dando pasos para fortalecer la recuperación productiva, que en la provincia de Santa Fe vemos que es fuerte desde el empleo, y junto al gobernador seguimos trabajando para potenciar este sendero de crecimiento con generación de empleo por el cual está la Argentina. Culminamos una reunión con el presidente de la Nación, que es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y los del ministerio, detrás de llegar a un acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en fines de año pasado estableciendo la forma en la que debían actualizarse esos montos. Ese monto llega a los 151.000 millones, 151.800 millones de pesos, que serán cancelados en el acuerdo firmado aquí a través de bonos actualizables por SER. La manifestación de acuerdo se va a expresar claramente en la presentación conjunta de la parte legal del Ministerio de Economía con la parte de nuestra Fiscalía de la provincia en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia del acuerdo alcanzado. Creo que es una instancia que nos permite regularizar una situación, una instancia que a su vez le permite a la provincia de Santa Fe alcanzar un acuerdo en el que resguarda el valor de su deuda, y a su vez regularizamos también en este marco un esquema como el resto de las provincias de estar contribuyendo con el sistema de recaudación nacional a través de la FIP, con los mecanismos que lleva adelante para la mejora del sistema recaudatorio, particularmente de los impuestos federales. Política.
Alberto Fernández visitó a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra internada luego de que los médicos le diagnosticaron una trombosis venosa profunda. Y hoy vine solitario, acompañado por mis más cercanos colaboradores, solo para dejar testimonio de la preocupación que tengo de que en Argentina pase esto. Argentina no merece que esto ocurra. Mi ministra de Mujer, Género y Diversidad fue abogada de Milagro Sala, conozco en detalle la situación procesal de cada uno de esos juicios y por eso sé de lo que hablo. Les pido por favor a los tribunales jujeños, les pido por favor a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que empecemos a enmendar las barrabasadas jurídicas que se hicieron en los años anteriores y que cesen de una vez y para siempre en Jujuy y en cualquier lugar de la República este tipo de acciones. Gobernadores. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó que le preocupa y le duele que el presidente haya ido a la provincia a saludar a Milagro, pero no para participar de una visita oficial junto a él. A mí me preocupa y me duele que es que haya estado el presidente de la Nación acá a hacer una visita personal y que no me haya visitado, inclusive estaba esperando en mi despacho. En la medida en que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy. Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para poder lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer es poner orden democrático, restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderados por personas que están presas y que tienen que seguir presas. Reclamo social. En tanto, el dirigente social Juan Grabois se refirió a la situación de Milagro Sala y señaló que está muy preocupado por la situación de Jujuy y de Milagro. También agregó que hay una falta de reacción del Frente de Todos que debe pasar de lo simbólico a los hechos. No puede ser, sobre todo cuando la facultad de hacerlo tiene gente que como nosotros está convencida que Milagro es una presa política. Entonces, si es una presa política, el presidente acepta que es una presa política o una detenida arbitraria, como lo quiera llamar, desde luego tiene que activar los mecanismos constitucionales para liberarla. Y por ahí, bueno, este episodio de salud le abra los ojos sobre este tema y como en tantos otros, use la lapicera para cortar el bacalao y tomar una decisión. Porque si no, las definiciones sobre lo que hacen en el país o dejan de hacer, la toman los que no votó el pueblo y la toman los sectores de poder. Entonces, si el presidente está convencido, digo, disculpame la expresión vulgar que voy a poner, pero que ponga las pelotas arriba de la mesa y que se las juegue por algo. Oficialismo. El interventor de la AFI, Agustín Rossi, se refirió a la situación política en el oficialismo y resaltó que no hacer unas elecciones internas en el marco de las PASO sería un error. Yo creo que sería necesario una PASO. Yo creo que sería muy bueno para nosotros, como Frente de Todos, tener una PASO. Cambiemos va a tener PASO en las próximas elecciones. Va a tener pasos presidenciales y probablemente tenga pasos en los principales distritos de la Argentina. Además, para candidatos a gobernadores, inclusive para jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hacer uso adecuado de esa herramienta me parece que para nosotros constituye un gran error. Hacer uso adecuado, ¿qué significa? Tener una PASO con un código de convivencia, por decirlo de alguna manera, en donde cada uno pueda expresar lo que piensa sin que eso genere tensiones de tal manera que después de la PASO sea imposible la unidad para potenciar electoralmente y poder ganar las elecciones del 2023. Yo creo que las elecciones del 2023 es posible ganar. Presidencia. En una entrevista televisiva de ayer por la noche, el presidente resaltó la dureza con la que el gobierno enfrentó el intento de forzar una corrida realizada por la oposición. Volvió a defender la gestión de Martín Guzmán y realizó un balance económico de la gestión. Echarle la culpa a Guzmán de la inflación es casi una crueldad, porque la verdad es un problema. La Argentina lleva más de, estoy haciendo cuentas, pero más de 15 años con una inflación de 2 dígitos. La inflación no la trajo Guzmán, ¿no? Y lo que nos pasó es que recibimos un gobierno con 54 puntos de inflación, que la desaceleración que la economía generó en la pandemia la redujo a 35 puntos y que después volvió a aparecer cuando la Argentina creció al 10,3%.
Y también trabajar para volver a poner en valor los bonos en pesos, el financiamiento en pesos y dar confianza en los mercados. Nosotros vamos a cumplir con todos los compromisos que asumimos para que el Estado se pueda financiar en pesos. Lo que no vamos a hacer es ir a buscar dólares para resolver problemas que tenemos que resolver con pesos. Eso ya lo hicieron y así estamos. Es un día trascendental, porque vamos a jurar de manera inquebrantable entregar nuestra vida por seguir esta bandera. En esa bandera, donde además laten los 17 millones de corazones de nuestros bonaerenses que han delegado en ustedes la confianza y la responsabilidad de formar parte de una nueva policía. Una policía que como nunca tuvo una incorporación logística y tecnológica, pero fundamentalmente que está viviendo una revolución educativa que nos permite tener una policía mucho más profesional y por sobre todas las cosas que gestione con espíritu, con ética y con moral el legado de este juramento. Están jurando hoy la bandera de la patria 4.200 cadetes que han ingresado a nuestra fuerza producto de un proceso de selección como nunca hubo. El trabajo de recuperación de nuestra fuerza contuvo por un lado una vieja premisa, un viejo anhelo. Equiparamos los esfuerzos y los sueldos a los de la Policía Federal. Llevamos adelante el plan de reequipamiento más grande del que se tenga memoria. Recibimos ayuda también del Gobierno Nacional para poder hacer esta verdadera revolución en el equipamiento de la policía, lo que le va a devolver completamente su prestigio. Está vinculado con el cambio que estamos llevando adelante en la preparación, la educación y la formación de nuestra policía. El uso de la fuerza no autoriza a romper las normativas y a incumplir los estatutos. Es fundamental que comprendamos que la enorme responsabilidad que tenemos es utilizar esa fuerza en virtud del bienestar, la calidad de vida, la inclusión social y el progreso del pueblo de nuestra provincia del que formamos parte. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Estamos haciendo una profunda transformación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que le podemos devolver a la policía de la provincia de Buenos Aires todo su prestigio. ¡Fuerza Buenos Aires! El Sistema Nacional Argentino de Control de Armas data de los años 70 y ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de los años con distintas modificaciones e implementaciones. Entre ellas podemos destacar como algo muy importante lo que fue la transferencia del control de armas de la esfera militar a la esfera civil en la década del 90
y a su vez la creación de un Banco Nacional informatizado de datos en el cual se lleva el registro no solo de los usuarios, sino de los distintos materiales, armas y todas las vinculaciones respecto de la importación, fabricación, comercialización y registros de productos. Banco que dinámicamente se va actualizando y modificando gracias a la implementación de un sistema de gestión integral de materiales controlados que se denomina SIGIMAC, mediante el cual, entre las cosas más importantes que se pueden apreciar con la utilización de este sistema de desarrollo propio en la Argentina, es tener en tiempo real el control de stocks de los distintos usuarios, sobre todo aquellos a los que se dedican a la comercialización de armas de fuego. En tal sentido, cada operación que se realiza ya sea para venta, comercialización o transferencia de material es registrada en tiempo real y monitoreada desde el organismo de control, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que centraliza la fiscalización, control, registración de cada uno de los usuarios y los distintos materiales. A su vez, este sistema de gestión integral, que es un sistema informático integrado por distintos módulos, cuenta con uno muy importante para el control de los distintos arsenales y los distintos depósitos que cuenta el organismo. Se llama módulo de administración de depósitos, mediante el cual el ingreso del material a los distintos depósitos del organismo estatal es verificado y chequeado por personal idóneo, quien no solamente hace un registro de las características propias del material, sino que toma distintas fotografías para la identificación plena del mismo. El ingreso de estos materiales se produce por dos vías. Una es por resoluciones judiciales que ordenan el decomiso y el secuestro de distintos materiales, de distintas armas, teniendo en cuenta la aparición de las mismas en la comisión de delitos. Y la otra vía de ingreso es por un exitoso plan que ha llevado adelante el Estado argentino, que es un programa de entrega voluntaria de armas. Argentina ha asumido un compromiso muy grande en lo que refiere a cuestiones de violencia de género. En tal sentido, el organismo contralor de las armas de fuego lleva un registro que se nutre de la información que brinda el sistema judicial, quien a través de las denuncias comunica al organismo que una persona ha cometido un delito de violencia de género. En tal sentido, se adoptan dos medidas. Una es la traba registral para aquellas personas que no poseen armas o no figuraban registradas dentro del organismo, y eso impide en un futuro poder acceder a las mismas, hasta tanto no resuelva su situación judicial procesal. En caso de que la persona ya haya sido usuaria o se encuentre en estos registros, se procede a la inmediata inhabilitación y a la notificación e intimación para la entrega de sus armas. Se trabaja de una manera muy fuerte en este tema. De hecho, se lleva un registro que constantemente es consultado por el Poder Judicial. A su vez, para fomentar y desalentar el uso de armas de fuego en manos de civiles, se están generando permanentemente vínculos con el sistema educativo nacional para generar capacitaciones, talleres y formación de promotores que difundan esta cultura de no violencia y de resolución pacífica de conflictos. Desde la Argentina se pondera y se hace un esfuerzo enorme en lo que son los procesos de destrucción de armas, un proceso a destacar en el cual desde principios del 2000 hasta la fecha se han destruido más de 400.000 armas, 450.000 armas, 200.000 provenientes de la entrega voluntaria de personas y el resto provenientes del secuestro en ocasión de delito y ordenado su decomiso por el Poder Judicial. Dicho esto, ponemos a disposición del Gobierno argentino, del Estado argentino, de las demás delegaciones, nuestra experiencia en el tema, nuestras buenas prácticas para que puedan ser replicadas y sirvan de insumo para mejoras y la implementación que cualquiera de las delegaciones intente o pretenda realizar dentro de sus estados. Y a su vez hago un comentario respecto de la presentación que se hiciera en esta sala el día lunes en una puesta a consideración
de la creación de una plataforma de sistematización de información oficial, que en el día de la fecha ha sido presentada formalmente el documento y en honor a la brevedad me remito al mismo para que sea considerado por las delegaciones.